Para iniciar este encuentro, va a abrir la secuencia de presentaciones nuestro director honorario, don Alfredo Matus Olivier. Don Alfredo Matus tiene estudios de lingüística románica en la Universidad de Chile y posgrados en lingüística románica en las universidades de Tübingen y Heidelberg, en Alemania. Es profesor titular de lingüística hispánica en la Universidad de Chile, de la que fue vicerrector académico y nombrado académico de excelencia. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades europeas y americanas, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y en la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Fue director de la Academia Chilena de la Lengua desde 1995 hasta el 2018 y hoy es su director honorario, vicedirector de la Escuela de Lexicografía Hispánica de La Salle desde su fundación, el año 2002. Ha sido presidente del Instituto de Chile, director del Boletín de Filología de la Universidad de Chile, jurado de prestigiosos certámenes del Premio Cervantes, el Premio José Donoso, el Premio Nacional de Literatura, el Nacional de Periodismo, el Premio Reina Sofía, entre otros, y autor de diversos trabajos lingüísticos. Dirigió el Diccionario de Uso del Español de Chile, publicado en el 2010 con ocasión del Bicentenario de la República, y los diccionarios didáctico básico y didáctico avanzado del mismo año. Es profesor emérito de la Universidad de Chile desde el año 2014 y, como ya indiqué, director honorario de nuestra academia. Por favor, don Alfredo, adelante. Saludo a la mesa directiva en primer lugar, saludo a los queridos colegas que estoy viendo aquí, distinguidos profesores universitarios, investigadores, estudiantes. Siempre me gusta mucho contar con la madre de don Oreste Plat, que tan pertinentemente debemos recordar hoy día al hablar de Lenz, por supuesto, por sus conexiones folclorológicas. Amigos míos personales, profesores de la Universidad de Chile, un gran abrazo desde este podio. Espero realmente dar con el tiempo. Tenemos una guillotina rigurosa cronológica. Soy medio ambicioso para proponerme algunos contenidos, claro, y después digo, pero ¿cómo voy a poder hablar de todo esto si realmente el tiempo corre, el tiempo es limitado, tenemos los días contados y las horas contadas? Bueno, soy un poco así. Espero no quedar cortado no es un discurso, esto es simplemente una modesta charla. Bueno, el contexto ya de Lenz ya lo diseñó nuestro director muy bien, un exacto perfil de lo que ha significado Lenz. No tendría nada más que agregar aquí en este sentido. Que llegó a Chile a los 27 años, porque por eso es contexto nada más, pero es que no hay texto sin contexto. Digamos mejor, no hay interpretación del sentido de un texto si no hay un contexto al que hacer referencia. Por eso es tan importante estos marcos, digamos, contextuales antes de ir a la cosa misma. Formado en el positivismo europeo, de la segunda mitad del siglo XIX, en que se concebía el lenguaje como expresión cultural viva, con su variación cronológica y social, y a la lengua como manifestación de la mente de los pueblos. Ya esto se dijo en realidad. Pionero absolutamente en estudios de la lengua de Chile, con rigor metodológico, y con investigaciones empíricas ejemplares. Aportó en diversas áreas, pero todo esto ya está dicho por nuestro director, no voy a abundar más. A mí lo que me corresponde es poner un dedo sobre su descripción del español de Chile, tal como aparece en los estudios chilenos y nada más. Es ir a una época de Rodolfo Lenz, que es su primera época realmente en Chile. Y esta descripción del español de Chile coincide paralelamente, como también se ha mencionado aquí, con los estudios, como él llamaba, estudios araucanos del Mapudungún. Verdaderos pioneros todos los trabajos suyos. Bien, empiezo con lo siguiente.
quiero recordar la cita famosa de Max Leopold Wagner: variedad en la unidad y unidad en la diferenciación. Lo que caracterizaría para Max Leopold Wagner al español de América. Pero la verdad es lo que caracteriza a cualquier lengua viva. Así que no se está diciendo nada muy especial. Esto fue tomado de Isaac Newton, por supuesto. Esto es la relación entre unidad y variedad. En la invitación a este encuentro se habla del legado de Lenz. Yo creo que eso es exacto. Lo que nos vamos a referir es a este legado. Y lo que yo quiero es presentar los estudios chilenos. Quiero presentar a lo que yo llamo el filólogo intrínseco e integral. Filólogo intrínseco, ¿qué quiero decir con esto intrínseco? Que es la filología de todos los siglos, de todas las épocas, que se remonta a los griegos, que realmente cubre todos estos espacios que cubrió Lenz en Chile. Todo eso es finalmente filología, la filología helénica, amor al logos, y al logos toda la ambigüedad y por lo tanto polisemia que tiene esa palabra logos en griego, ¿no es cierto? Que no solo la palabra, ¿no es cierto? Mucho más que eso. Un clásico de la lingüística hispanoamericana y de la bibliografía chilena. Bien, parto por mi apoyo bibliográfico. Yo me concentro solo en los estudios chilenos, es decir, algo sobre ellos. Eso pertenece al libro, ¿no es cierto?, El español en Chile, que es el tomo 6 de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana. Una colección señera para estos estudios. Realmente aquí aprovecho, creo que puede considerarse un homenaje a la fundación del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, que fue fundado por nada menos que por Américo Castro en 1923, a 100 años. Lo considero también un homenaje a la fundación del Instituto de Filología de Buenos Aires, que tuvo discusiones en varias universidades americanas, entre ellas la nuestra. La Chile tuvo también, por imitación o por reflejo, ¿no es cierto?, del Instituto de Filología de Buenos Aires, el Instituto de Filología de la Universidad de Chile, que dirigió Rodolfo Oroz. Me enorgullece cuando hablo de estos temas realmente pertenecer a nuestra Universidad de Chile. Aquí estamos viendo nombres eminentes que todos han pertenecido a nuestra Universidad de Chile, desde Andrés Bello, por supuesto. Biblioteca, el tomo 6. Pero aquí valdría también hacer alguna referencia a este boletín, a este BDH, como se lo abrevia, que fue, que ya dije, fundado por Américo Castro y dirigido nada menos que por Amado Alonso y por nada menos también que Raimundo Lida. Inició la publicación justamente de esta colección BDH en ese instituto, como dice en el primer tomo, para reunir los dispersos estudios dialectológicos sobre el español popular de Chile. Siempre sabe, el español popular es una variedad del día sistema de la lengua española. Y eso también está muy presente en los estudios de Lenz. Hay aquí, digamos, tomos de esta BDH que son absolutamente clásicos. Por supuesto, el primero del año 30, que reúne los estudios sobre el español de Nuevo México, de Aureliano Espinosa, fonólogo famoso y dialectólogo en su momento. El tomo tercero, otro clásico del año 90, sobre la lengua de Martín Fierro, a cargo de Tiscornia en Argentina, que en realidad contiene además estudios sobre Centroamérica. El tomo cuarto, El español de México, este es un clasiquísimo, si se me permite ese superlativo, el español de México, los Estados Unidos y la América Central.
del año 38, tomo cuarto de BDH. Este estuvo a cargo nada menos que, ya lo digo, de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña, uno de los máximos dialectólogos americanistas del siglo XIX, perdón, del siglo, sí, bien digo, principio del siglo XX, perdón. Y toda su familia, porque tanto Pedro Enrique Sureña como Max Enrique Sureña, que se dedicó más a los estudios literarios, son realmente dos puntales de la lingüística y de la literatura hispanoamericana. Bueno, él tuvo a cargo, Pedro Enrique Sureña, de este tomo cuarto, El Español de México, de los Estados Unidos y la América Central, que corresponde justamente a la primera zona del Español de América en su propia zonificación. El primero que hizo una zonificación razonada del Español de América fue justamente Pedro Enrique Sureña, y la primera zona corresponde al Español de México, Estados Unidos y América Central. Está el tomo también eminente, el tomo séptimo, El Abra Rural de San Luis, a cargo de la profesora distinguida Berta Elena Vidal de Battini, del año 49. Y no ahondo más en la biblioteca, en la famosa biblioteca de dialectología hispanoamericana. Aprovecho de hacer un recuerdo, aquí una mención de estos clásicos que tenemos que recorrer y que tenemos que releer en un intento de historiografía lingüística. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? En el fondo estoy haciendo historiografía lingüística, en este caso, del tomo sexto de la biblioteca y en concreto de los estudios chilenos de Lenz. Es una relectura desde la lingüística actual, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar esta historiografía lingüística. Quiero hacer una mención también, antes de empezar propiamente a estudiar este tomo. Aquí se ha nombrado el archivo Rodolfo Lenz, ¿no es cierto?, que contiene aproximadamente 2.000 documentos entre manuscritos, libros, reseñas, diplomas, recortes de periódicos, fotografía, que está a cargo en este momento de la Facultad de Historia de la Universidad Metropolitana, de la Facultad de Historia, perdón, de la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Historia de la Metropolitana. Allí se contiene, entre otras cosas, la correspondencia. Hay que leer la correspondencia de Lenz, que es abundante y que está en distintas lenguas, las que manejaba Lenz, es decir, el español, el inglés, el francés, alemán, portugués y, bueno, el papiamento, que no es una lengua muy útil científicamente hablando. De aquí han salido ya nuevos estudios, hay un redescubrimiento de Lenz. Lenz estuvo en un momento en la lingüística chilena como encapsulado como un maestro del pasado, del siglo XIX, de los orígenes, eminente, pero se fue acallando y olvidando. Este archivo lo ha puesto nuevamente en la agenda de las investigaciones actuales y con perfectamente vigencia. O sea, no estamos aquí haciendo estudios añejos, anticuados. Han salido últimamente bastantes publicaciones, diría yo, del nuevo Lenz que se está descubriendo en esta relectura. Desde luego hay, por ejemplo, por nombrar algunos ejemplos, hay interesantes estudios, por ejemplo, en la RLA de Concepción, de Velen, el famoso Veleman, sobre la imagen y los ecos del lingüista profesional, la correspondencia de Rodolfo Lenz, que se refiere a la correspondencia. Y en el Boletín de Filología de la Universidad de Chile también, ¿no es cierto?, Johannes Muque y Silvio Moreira de Sousa, de Santiago de Chile a Graz, Austria, la correspondencia entre Rodolfo Lenz y Hugo Schuchart. Después de mucho silencio, repito, en que no se revisaba críticamente la obra de Lenz, va surgiendo un renacimiento de los estudios de Lenz, especialmente pedagógicos y folclóricos. Desde luego, nombres como Mario Ferrecho, ahora último Pablo Concha Ferrecho, también en el Boletín de Filología, Soledad Chávez de nuestra Universidad de Chile, que
que ha estado trabajando en el diccionario de Lenz, y personas que quizás han nombrado como Ennis, que publicó en el BFUCH también, bueno, para qué decir nuestro Guillermo Soto, que publica en el BFUCH, y Beleman, ya lo dije, en la revista de Concepción. De modo que hay un renacimiento de los estudios de Lenz. Bien. Apoyo bibliográfico mío fundamental, central, esto que está aquí. El tomo sexto de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana. Una colección señera, ya lo dije. Y aprovecho de volver a hacer un homenaje al Instituto de Filología de Buenos Aires, que cumple 100 años. Este tomo se llama El Español de Chile y tiene trabajos de Lenz, Bello y Oroz, con notas nada menos y apéndices de Amado Alonso y Raimundo Lidia. Es del año 40. Tenemos que en un principio, como dije anteriormente, quise hacer una reseña de este clásico de la lingüística hispanoamericana, desde la lingüística actual y de la historiografía lingüística a 83 años de su publicación. Pero el tiempo que tenemos asignado me lo impide completamente. Habrá que hacer esa reseña. Reseñas historiográficas, pues, si no solo están las reseñas frescas que se hacen a partir de un libro recién publicado que se está presentando, sino que también podemos hacer una reseña de, qué sé yo, de los estudios chomskianos y primeros, ¿no es cierto? Podemos perfectamente hacer una reseña a la luz de los desarrollos actuales de la lingüística. Y eso es historiográfico. ¿Qué contenidos tiene este? Ustedes lo pueden, no sé si alcanzan a verlo, pero contiene 3 secciones este volumen. Nos vamos a referir a una de ellas, que son los estudios chilenos. Por eso así se llama mi intervención ahora, estudios chilenos. Pero ¿cuál es el contexto? Está dentro del de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, tomo sexto del año 40. ¿Cuáles son los contenidos? 3 secciones. Primero, Lenz, Dialectología Hispanoamericana, que es un discurso académico en la Universidad de Chile y se publicó en los Anales de la Universidad de Chile, que es donde se hacen reseñas e investigaciones lingüísticas sobre Chile, el folclore y también algunos textos literarios. Esto lo hace Lenz, es trabajo de Lenz. Segunda sección, Andrés Bello, las famosas advertencias sobre el uso de la lengua castellana dirigidas a los padres de familia, profesores de colegios y maestros de escuela, del año 34. Incluye esta edición de la biblioteca notas de Oroz con la abreviatura O y de Yolando Pino Saavedra con la abreviatura P. Por petición de Amado Alonso, sobre el uso actual de la lingüística, ¿no es cierto?, comparativa. Los usos descritos por Bello fueron todos revisados por los editores y el mismo Lenz se los pidió que lo revisara, porque lo había publicado en Alemania, como lo veremos, que les revisara y pusiera al día las observaciones lingüísticas que allí se contienen. Son las observaciones de Oroz y Pino Saavedra, son 50 anotaciones donde se ve el proceso dialéctico entre lo que es en la historia de la lengua, entre retención y cambio, entre el tiro de lo retrospectivo que hay en toda la lengua, que es fundamental y sin eso no se podría constituir ninguna lengua del mundo, y lo que es nuevo, entre tradición y novedad en el lenguaje. Aquí tenemos cortes que podemos comparar para ver justamente en perspectiva diacrónica si hay cambios o no hay cambios o solo retenciones. Tenemos un corte significado por Bello, o sea, año 34, un corte sincrónico. Tenemos las observaciones de Oroz Pino Saavedra del año 40, 1834, 1940, y después las observaciones que podemos hacer a la fecha actual, que eso yo lo hice, no lo puedo presentar ahora, porque es realmente muy minucioso, y para ver, pero el cómputo final
es la tremenda retención del llamado lenguaje popular chileno. Vamos a verlo en la práctica si es que llego a eso por el tiempo de que dispongo. La lingüística variacionista no puede sino ser comparativa. Así nació. Y ese es el nombre de la lingüística primera, de la lingüística como ciencia. Lingüística histórica y comparada. Desde sus orígenes, contrastiva de sus orígenes. Solo en la comparación se percibe el movimiento de la lengua, en sus dimensiones cronológicas, geográficas y sociales, así como también en el plano discursivo. Es decir, siempre se comparan dos etapas, dos dialectos, dos sociolectos, dos estilos. Y es allí donde se aflora el movimiento. La tercera sección de esta obra, que es la parte central, integra los trabajos de Lenz traducidos del alemán por Alonso y Lida, con la ayuda del propio Lenz. Lenz les pidió que lo ayudaran, eran muy minuciosos, que resolvió consulta de los traductores y revisó variantes respecto del texto alemán. Los estudios de Lenz que contienen esta sección son tres, como ustedes lo ven allí. En primer lugar, los famosos estudios chilenos, que es eso lo que yo en lo que me concentro. Los chilenische Studien son 7 estudios sobre lo que dice Lenz, la fonética del castellano en Chile, publicados en los Phonetische Studien de Wilhelm Viator de Marburgo entre 1892 y 1899, que es una descripción rigurosamente científica en ese momento de la pronunciación dialectal en Chile, con referencia constante, nunca está fuera esta referencia, al influjo, como llamaba Lenz, araucano. Eso no está presente, no está ausente de los Chilenische Studien. Estos Chilenische Studien comprende 7 secciones. Primero, observaciones preliminares. Después hay un dedicarse a fonemas específicos. Por ejemplo, la segunda parte tiene que ver con S, C delante de E e I, ahí está hablando en términos grafemáticos. La cuarta sección es PF, C delante de A o U. Bueno, no los canso con el detalle. La quinta sección son metátesis, los llamados metaplasmos, metátesis y otros cambios. El sexto, las vocales y sus combinaciones. El séptimo, aquí sí pongo un punto, porque vamos a revisar el séptimo, que son los textos fonéticos, que me interesa que escuchemos esos textos fonéticos, porque esos textos fonéticos hay que escucharlos en la transcripción que hizo Lenz y que fue corregida por Amado Alonso y Lida, que tenían un conocimiento del español de América, que por supuesto no lo tenía Lenz. Lenz llegó hablando aquí un español muy neutro, que era totalmente atópico, astrático y afásico, o sea, no pertenecía a ningún lugar, a una época sí, o sea, eran sí sincrónicos, pero no pertenecían a ningún lugar concreto, a ningún estrato social concreto, un español completamente neutro, aprendido en las gramáticas donde lo estudió allá, pero nunca tuvo contacto con la lengua española como diasistema, como arquitectura, que es lo que hay que tener en cuenta en cualquier estudio variacionista. Sí, no puedo yo enfocar este fenómeno y desprenderme de, ¿no es cierto?, de la arquitectura lingüística de toda la lengua española. Y eso es lo que le faltó a Lenz. Y por eso es que incurrió en muchos errores, pero era hijo de su época, sobre todo su sustratismo, naturalmente. Cuando le atribuye al Mapudungún la civilización de la R vibrante y del grupo TR, como Che, Cuatro, Trabajo, etc., realmente él estaba observando el español de Chile. Pero si hubiera observado la lengua española en su integridad, habría visto que en Centroamérica y en otros países donde jamás se ha hablado el Mapudungún, incluso en Europa, en España, en una región de Aragón, se registra esa asimilación de eso. Bueno, la segunda gran sección, esos serían los estudios chilenos, ¿no es cierto? Sí.
Sobre los estudios chilenos quisiera decir, pero no me quiero extender tanto, porque realmente habría tanto que decir. Bueno, esto ya lo dije, los publicó en Alemania hace el año 93, cuando poco o nada se sabía en Europa sobre la pronunciación del español en América, salvo las famosas apuntaciones críticas del lenguaje bogotano de Cuervo, publicadas en el año 67, pero en Europa no se sabía nada sobre la pronunciación del español en América, y que tanto interés, por supuesto, reviste para los romanistas, pero además tiene un interés general la investigación de un dialecto moderno, así lo llamamos porque en Europa predominaba la dialectología de los dialectos antiguos, por llamarlo así, los dialectos tan constituidos como, qué sé yo, los dialectos del español de Cerdeña, del sardo, que no es más que un conjunto de dialectos, o los del retorrománico, etc. Pero dialectos como variantes geográficas, eso no se conocía absolutamente. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza, todo esto está contenido en los estudios chilenos. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de los fonemas, que lo publicó justamente, por eso lo publicó en los Phonetische Studien de Wilhelm Viator. Hay que recordar que este Viator fue un gran maestro, un gran renovador de la enseñanza, creo que algo dijo don Guillermo Soto. A él se atribuye esa famosa frase, Der Sprachunterricht muss umkehren, la enseñanza de idiomas debe cambiar. Por supuesto que se empapó también Lenz de esta idea y justamente trató en Chile de cambiar la enseñanza, los estudios pedagógicos. Y por eso, bueno, con mucho ojo el gobierno de Balmaceda contrató a Lenz, a Hansen y estos alemanes hacia 1890 y los trajo a Chile para renovar la enseñanza. Y de ahí salen los estudios pedagógicos científicos en Chile. Bueno, no puedo ahondar en esto. Además, el ambiente intelectual chileno, como dice Lenz, estaba saturado de intereses gramaticales en el sentido tradicional de la palabra gramática, por supuesto. Sobre todo las correcciones, ¿cierto? Bien dicho, mal dicho, correcto, incorrecto. Pero no era favorable para el estudio de las hablas rurales y plebeyas, como lo dice así Lenz. Además, la escasez, dice Lenz, que había de los recursos tipográficos, claro, sobre todo en Chile. Por eso que tuvo que editarlos en Alemania, estas son razones por las los editó en Alemania y después en Chile. Y todas las rectificaciones, ya lo dije, las hicieron Alonso y Díaz. Trabajos escritos hacían más de 40 años en alemán, poco se sabía sobre el español de América. Hoy necesitan muchas rectificaciones. Esto es palabra de Lenz, o sea, hoy, cuando él habla en este momento, necesitan muchas rectificaciones. Estamos en 1937 cuando lo dijo, es decir, un año antes de su muerte. Y por supuesto que fueron rectificados por Alonso y por Lida. Bien. Parece que estoy muy atrasado. En la segunda sección de este tomo sexto, para el conocimiento, hay un artículo para el conocimiento del español de América, Beiträge zur Kenntnis des Amerikanspanisch, publicados en la clásica revista de romanística Zeitschrift für romanische Philologie. Asunto central, como dice Lenz, los araucanismos de la pronunciación del castellano chileno. Estudio comparativo de los sistemas fonéticos del mapudungún y el español de Chile, que incluye la controvertida conclusión en esos estudios de Lenz, que dice el idioma de Chile es castellano con sonidos mapuche, con fonética araucana, dice textualmente. Extraordinaria interpretación propia de la época de la explicación del cambio lingüístico por factores externos, por contactos, sin dejar de lado, por cierto, las explicaciones intrínsecas por evaluación interna.
Para esta dicotomía, explicación histórica por evolución interna o por contactos o por influencias externas, hay que ver los trabajos sobre todo de Marius Sala. Además, para esta edición se han tenido en cuenta los ensayos filológicos americanos de Lenz, publicados también en los Anales de la Universidad de Chile, para mostrar los cambios de actitud, sobre todo del doctor Lenz, ante el problema de la colonización lingüística de América. Y la tercera y última parte de esta sección es un breve artículo que se llama sobre la morfología del español de América, Spanish Amerikanischen Formenlehre, también publicados en la Zeitschrift für romanische Philologie, donde trata fundamentalmente sobre el voceo de Chile. Además, incluye este tomo, con esto termino la revisión del tomo, apéndices, 4 documentos, algunos de Amado Alonso y otros del propio Lenz, no me detengo en esto, y está la famosa bibliografía de Oroz, la 4ª sección, bibliografía del español de Chile. La obra viene complementada, muy ricamente complementada, con índices alfabéticos, nombres de personas, de instituciones y de obras anónimas, lugares, lenguas y dialectos, palabras y temas. Excelente ejemplo, este volumen, la acción de Lenz, del riguroso trabajo científico alemán del siglo XIX. Bueno, pero es muy interesante para ustedes, sobre todo los que no trabajan en estos temas, interesante ver uno de estos textos. Entonces, bueno, yo quería aquí hacer ahora algunas observaciones metatextuales de Lenz que justamente denotan el científico riguroso que era don Rodolfo Lenz. Por ejemplo, cuando habla del español en Perú, Alonso, que tradujo ese artículo, dice: el doctor Lenz nos encareció hiciésemos constar que siempre que habla del Perú se refiere exclusivamente a algunos estudiantes de las provincias de Tacna y Arica, entonces del Perú, que asistían a sus cursos de Santiago. El doctor Lenz nunca estuvo en Perú, claro, como nunca estuvo en ninguna otra parte de América, y ese fue su gran pesar. Esta advertencia a propósito de la aspiración o retención de la S implosiva, que no la voy a presentar ahora porque nos lleva mucho tiempo. En el apartado, en el capítulo Observaciones preliminares, es muy interesante lo que se dice aquí. Lean lo que decía Lenz en un momento. El español ha evolucionado probablemente en Chile más que en ninguna otra región de la tierra. Es una afirmación extrema, por supuesto, que tenemos que revisar, tenemos que relativizar y ver el sentido exacto que tiene, pero en este momento no puedo hacerlo. Y entonces, en lo último que quería yo, por supuesto, iba a presentar la famosa, ¿no es cierto?, distribución que hace Lenz de la estratificación lingüística de Santiago y sus alrededores, que es realmente digno de comentario, y ver justamente lo que hay aquí de joya valioso para una lingüística integral de toda la vida, y lo que tiene vigencia hoy día o lo que no tiene vigencia. Recuerden ustedes que dividió, él habla de capas de población. Él habló en la primera capa los guasos, en la segunda los rotos, en la tercera los criados y otros oficios, los que trabajan como criados y otros oficios. La cuarta es la famosa clase del medio pelo. Y la quinta es la clase de quienes han estudiado gramática castellana. En la conversación espontánea, sin embargo despreocupada, no se diferencia mucho del habla mejor de la de medio pelo. Bueno, hay varias cosas sobre eso, pero no podemos realmente incursionar en esto, me da mucha pena. Y finalmente yo quería concluir, lo estoy haciendo, asomándonos a los textos fonéticos. La última sección
de justamente el español, los chilenos estudian, son textos fonéticos, o sea, material empírico recogido por Lenz. Entonces aquí vamos a ver justamente un relato popular que tiene importancia también desde el punto de vista folclorológico, indudablemente La Calchona, y que fue transcrito por Lenz, pero estaba lleno de errores, de modo que esto lo reconstituyeron Amado Alonso, los editores, Amado Alonso y Lida, pero todavía podremos reconocer errores, además un sistema de transcripción que no es el habitual hoy día. Yo quisiera un poco llevar esto a la, digamos, todos los textos son mudos mientras no se los manifieste oralmente. Yo quisiera intentar reproducir esto oralmente para que ustedes me digan si, porque yo lo que observo aquí es realmente, esto está todo vigente en Chile, en las modalidades, por supuesto, subestándar. Esto lo descubren ustedes en el subestándar urbano, analfabeto sobre todo, pero también subestándar rústico, en los campos. Esto lo escucho todos los días cuando voy al campo. Y también yo hice una prueba con estos textos. Se puede hacer, por supuesto, claro, no voy a pedirle a alguna informante que me diga La Calchona, porque no todos la saben, y además va a tener unas variantes tremendas. Pero sí puedo hacer entregarles este texto en escritura español estándar, como está, para que lo lean. Y entonces ahí yo veo cómo leen hoy día lo que leyó esta anciana. La informante es una anciana, dice él, de Ñuñoa. En ese momento Ñuñoa era salir fuera de Santiago, por supuesto. Entonces era ir a un poblado cercano de Santiago, pero fuera de Santiago. Entonces dice que le grabó a esta anciana, analfabeta, por supuesto, y esto fue así como lo contó, y don Rodolfo Lenz estuvo ahí transcribiendo. Voy a tratar de ser fiel a esta fonética. No va a salir falso, por supuesto, pero de alguna manera se restituye la oralidad. Estos eran dos casados que vivían en el Sarto. Tenían quinta, siembra y 3 niñitos. El marido salía a trabajar. Lo que el marido salía a trabajar, venía ella y se echaba un osunto que tenía bajo el cacho. Y salió ella, pues, hecho oveja, escondía el marido. Y dejaba a los niñitos solos. Y una vez llegó el marido y no la halló. Y preguntó por ella. Le dijeron los niñitos que había salido. Y se fue él para su trabajo. Cuando llegó, se enojó con ella y le preguntó dónde andaba. Y le dijo que había ido a hacer una diligencia. Y el otro día, cuando se fue, me cuesta hacer esa F bilabial, fue el hombre para el trabajo, le dijo que no fuera otra vez a hacer lo que hizo ayer. Entonces ella le dio rabia y lo hizo ayer. Y el hombre le había dejado dicho a los niñitos que la aguaitaran. Lo que salió él, entró ella. Es lo que es importantísimo. Punto histórico. Una locución temporal. Antigua, la Edad Media, pero que se perdió en todo el español de América. Y quedó en Chile y quedó también en el sefardita, en el Oriente. Y ahí estamos viendo que todo esto se remonta a la Edad Media. Lo que salió él, entró ella para adentro en la casa y los niñitos la fueron a guaitar. Y la vieron que salió una ollita, que sacó una ollita que tenía bajo el cache y se echó por todo el cuerpo. Y salió hecho oveja y salió. Se fue. Y el niñito la aguaitó. No lo vio ella. Fue el niñito que la aguaitó y le dijo a los otros, mi mamita salió hecho oveja. Y el del medio le dijo, vamos a echarlo los otros. También, para seguir a mi mamita, a ver a dónde va. Y se echaron y quedaron a la orilla del fuego, hechos zorritos. En esto llega el padre y lo halló hecho zorro. Pasemos a la otra, por favor. Es muy corto lo que pasa. Y él, tan enojado, le preguntó, ¿y tu mamita dónde está? Y el mayor le contestó, salió hecho oveja. Y el hombre le preguntó, ¿y los untos, dónde los deja? Y el niñito se lo fue a entregar. El padre le echó unto a los chiquillos y lo hizo cristiano, a ser cristiano y a ser tira, dos locuciones. Y entonces agarró la olla y la disparó para afuera. Hizo tira los untos y lo echó al fuego.
Cuando llegó ella tan enojada y le dijo, ya no me venís más, y salió a andar, y en los pedacitos, tengo ahí un lindo ejemplo de voceo, salió a andar y en los pedacitos que quedaban de la orilla, el pegadito, se echó ella hasta la mitad del cuerpo. Quedó la mitad hecha cristiana y la mitad hecha oveja. Y se salió a andar y se fue al convento de las dominicas. Y de ahí la corrieron y se fue ella. Y ya él se fue a confesar del pecado que cometió. Y ningún padre lo insolvió, lo absolvió. Lo insolvió. Y lo mandaron para Roma. Y pues allá quedó él. Y ella quedó hecha oveja aquí. La corretearon los niños. Y la machucaron mucho hasta que se murió y se acabó el cuento. Bueno, yo tenía el comentario de esto, pero por supuesto excede con mucho el tiempo de que ya se me ha pasado el tiempo. Aquí había muchas cosas que decir, por supuesto, pero no tengo el tiempo de hacerlo. O sea, una vez más, al releer a Lenz, comprobamos esto de la variedad en la unidad y la unidad en la diferenciación. Esta tensión entre tenacidad histórica de los fenómenos y cambio. Y que tomaron, esta frase la usó Max Leopold Wagner, como dije, pero está tomada de Isaac Newton. La unidad es la variedad. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. De ahí está tomado este pensamiento. Bueno, la Calchona concluye así. Y la machucaron mucho hasta que se murió y se acabó el cuento. Yo quisiera concluir también diciendo, no quisiera aquí machucarlos mucho a ustedes. Y se acabó el cuento.